Bueno, qué placer saludarlos a todos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos los que nos están escuchando. Y en esta oportunidad vamos a estar compartiendo que, algo que quedó haciendo eco en el episodio número 1 que estuvieron compartiendo la familia Prada, que fue fe y presunción. Yo sé que a muchos les habrá hecho un poco de ruido o se habrán preguntado qué es la presunción y qué tiene que ver con la fe, o sea, cómo diferencio de la fe y de la presunción. Así que, ¿quién mejor que en esta oportunidad nos va a impartir? Se llama Ángel Ferreiro. Él es una persona de mucha fe, estuvo viviendo y creciendo en este tema porque el Señor lo llevó a vivir un proceso de fe y un proceso donde él pudo identificar lo que era presunción y lo que era fe. Así que te damos la bienvenida, Ángel, que esto sea de bendición para muchos. Sé que va a ser de bendición y va a traer mucho fruto para cada una de las personas que escuche este podcast. Así que, Ángel, un placer. Bueno, muchas gracias. Le doy también mis saludos a cada uno de los que están escuchando este mensaje. Realmente entendemos que, que es un mensaje poderoso que el Señor tiene para este tiempo, ¿no? Mientras nos preparábamos para esto, entendemos que este mensaje está sacudiendo todo lo que por ahí nosotros teníamos como fe, quizás creíamos que era fe y entendíamos que era fe, y el Señor ya lo está sacudiendo y removiendo a partir de este momento para que se establezca su verdad, porque realmente es su verdad, ahí podemos identificar lo que es fe y lo que es presunción. Así que bueno, muy contento de poder participar, muy expectante con lo que Dios va a hacer con esta charla, así que los bendigo. Hay una hermosa expectativa y entrando ya en tema, creo que, y aclaro para todos los que escuchan, esto va a romper estructuras religiosas que creíamos que eran verdades. Y así que déjame orar para decir que esto que se va a soltar va a traer una verdad revelada a tu vida. Oramos, Padre, para que esta verdad que vos escuches sea un nuevo cimiento plantando en tu vida, sea un cimiento nuevo sobre el cual vos vas a seguir edificando tu casa. No quiere decir que todo lo que has aprendido está mal, sino que este es un cimiento de fe, que sin fe es imposible agradar a Dios, pero queremos que este cimiento, que este principio sea revelado de manera correcta y sea impartido para que no vivamos una vida de religión, sino una vida plena, una vida completa de la llenura del Espíritu Santo y de la llenura de su Hijo amado Yeshua en nosotros. Es Él operando en nosotros. Y para eso se necesita una fe verdadera, una fe que todo lo cree, que todo lo ve, que todo lo percibe y que todo lo discierne. Así que suelto esto sobre tu vida y decí conmigo en este momento: todo lo que aprendí hasta ahora, repetilo, todo lo que aprendí hasta ahora, lo dejo, lo tiro por basura, como lo dijo Pablo. Todo lo que sé es desechado por basura con tal de seguir a Cristo. Y todo pensamiento, todo orgullo y toda altivez que se pone en contra del conocimiento de Cristo queda de lado. Así que sujetamos nuestros pensamientos de religiosidad para que entre esta verdad revelada a nuestras vidas. Bendigo eso y suelto esa palabra sobre tu vida. Así que disponete a abrir tu corazón y decir: Padre, abro mis oídos, abro mi espíritu para que sea impartido y para que pueda entender y discernir lo que se está soltando. Así empezamos, con mucha fe. Wow, tremendo, así es. Bueno, el tema es la fe y la presunción. Creo que para muchos la presunción quedó como algo ahí haciendo eco, diciendo, ¿qué es la presunción? ¿Cómo la puedo discernir? ¿Cómo la puedo detectar? Y para eso se me venía una imagen de alguien que me dijo: para conocer lo falso, tenés que conocer muy bien lo verdadero. Exacto. Y ahí es donde entra la fe. ¿Cómo
Y esto damos glorias al Señor, ¿no? Porque Él es el que se reveló en esto a tu vida. ¿Cómo te mostró el Señor esto? Y toda la gloria sea para Él en este aspecto, ¿no? Realmente fue vivirlo. Creo que esto tiene que ver mucho con desde dónde impartimos esto, ¿no? Desde un testimonio verdadero y poderoso en el Señor. Uno muchas veces está acostumbrado a hacer las cosas de una manera rutinaria, por decirlo de alguna manera, o metódica. Creo que la palabra más exacta es: yo uso este método, sé que me da resultado. Si yo, no sé, oro todos estos días de esta manera, sé que voy a tener este resultado, ¿no? Correcto. Y bueno, el Señor nos puso ante un desafío con mi esposa, de realizar algo que para nosotros, visto delante nuestro, era imposible. Y realmente y literalmente era imposible. Y decimos era porque, bueno, en el transcurso de lo que vamos a ir hablando, se va a ir notando lo que Dios ha hecho, Wow. ¿no? Dios nos convoca a poder estar en una reunión en la cual teníamos que viajar a otro país. El único viaje que habíamos hecho era a Chile en auto, cuando fue la vez que salimos en parte de la Congre a una convocatoria en Iquique, y luego habíamos ido a La Paz. Y si bien esos dos viajes se pudo hacer sin ¿cómo decirlo? Bien, este era un nuevo desafío donde la distancia era mucho más grande y donde realmente los recursos que teníamos nosotros para poder hacerlo y lo que costaba el viaje y todo lo que teníamos por delante, para nosotros era imposible hacerlo. O sea, para decirlo de alguna manera, realmente tendríamos que entender que Dios nos había pedido esto, y si Dios nos había hablado y Dios nos había dicho sí quiero que estén acá, ahí entendíamos que a partir de ahí se iban a empezar a abrir todas las cosas conforme a lo que Dios iba a hacer. Entonces, creo que lo que más en ese momento nos habían dicho: tenés un día para contestar si vas a poder viajar o no. Wow. Fue cortito. No es que lo podés pensar, podés juntar recursos y ver si lo podés hacer dentro de tanto tiempo, y no. Y bueno, preguntando al Señor, porque eso fue lo que empezamos, rompiendo nuestra manera. Nosotros podemos decir por nuestro corazón: sí, Dios me está llamando, es así, y entiendo que es así porque Dios me está diciendo, entonces voy y lo hago. Pero realmente lo primero fue salir de esa rutina o de ese común y decir: Señor, ¿sos vos el que me está convocando? ¿Sos vos el que me está diciendo que tengo que ir? ¿Sos vos, sí o no? Y ahí entendimos que Dios nos respondió y nos dijo sí. Entonces, listo. Primer paso fue quererle a Dios, decir: sí, Dios es el que me está diciendo que vaya, ¿no? Entonces, eso es quebrar la primera parte, quebrar la rutina, de hacer las cosas por impulso o por emoción. Exactamente, sacaste esa palabra. O sea, no tomar la decisión a la ligera por meramente emoción, de decir Dios te está llamando a este lugar, tenés que venir, tenés que estar. Porque muchas veces los profetas en parte profetizan y hay otra parte que puede estar influenciada por el alma, por lo que sea, por la emoción. Pero también cómo repercute en este caso en la vida de ustedes. Si era, bueno, Señor, necesitamos que vos nos digas realmente si tenemos que estar o no. Creo que ese es un primer paso muy importante, el de apartarse y decir: no, perfecto, tenemos esto, pero Señor, ¿realmente vos nos estás llamando? La pregunta básica, ¿no? Preguntarle a Dios en la intimidad. Y creo que eso marcó ya un puntapié muy importante para lo que se venía, ¿no? Por supuesto, es lo principal. Creo que uno está acostumbrado a no preguntarle al Señor, ¿no? Es como pedirle permiso a nuestro papá. ¿Puedo salir ir a jugar con mis amigos? Uno antes, cuando era chico, siempre pedía permiso. Después, a medida que vas pasando y vas ganando la confianza con papá, es como que ya salís y después te tienen que andar llamando: vení para acá a tal hora porque vos ya te excediste en todos los horarios.
Y bueno, muchas veces nos pasa eso, que tenemos esa cierta confianza con el Señor y entonces nos permitimos tomar la decisión a la ligera, como decir, yo ya sé que Dios me va a decir que sí. Entonces, creo que algo básico y puntual y que sirve muchísimo es siempre preguntarle a Dios. Por más que sepamos que puede ser un sí, siempre preguntarle al Señor. Porque eso nos va a dar la seguridad de que yo te pregunté, papá, si tengo que ir o no, o si tengo que hacer esto o no, o si tengo que aprender esto otro o no. ¿No? Entonces, y además es lo que Dios espera que hagamos siempre. Que siempre le preguntemos. Es lo que espera un padre de un hijo. Pregúntame. Entonces, él nos dice, todo lo mío es tuyo. Entonces, es cuestión de preguntarle, papá, ¿puedo hacer esto? Sí. Y ahí ya, creo que ahí está por decirlo de alguna manera, 85-90% de todo el éxito. Wow. Se me venía también esto de que muchas veces, y me hago, estoy yo también en esto involucrado, ¿no? De muchas veces yo, en el momento de decir, bueno, sí, tengo que hacer esto, padre, sé que sos vos y sé que sos vos, pero no nos tomamos, y es cierto, me involucro completamente, ¿eh? Soy consciente de que muchas veces no le pregunto al Señor de lo que me está pidiendo. Y para eso también se requiere fe, para decirle, bueno, tengo la fe suficiente como para preguntarle a papá y tener la fe para escuchar lo que él me va a decir. Porque muchas veces damos por sentado de que justamente lo que vos decías sí, es un sí rotundo, tenemos que estar. Y no preguntamos y a veces nos endeudamos pensando que era la voluntad de Dios. Y cuando volvimos hasta acá y decimos, pero padre, ¿no era tu voluntad? No me preguntaste. Exacto. Ese es un error, ¿no? El dar por sentadas las cosas. Exacto, yo creo que eso fue un poco en sí, un poco lo que cuando tomamos la decisión era siempre preguntar, bueno, o sea, creo que a veces salir de la religiosidad tiene que ver con esto, ¿no? Como que pararse y saber que uno puede tomarse y preguntar, mirá, yo sé que si esto que está acá tiene un costo X, y, o sea, tiene un costo de 100 y yo puedo ganar o generar 10. O sea, me está faltando 90. Entonces sé que si me puedo invertir o puedo sacar préstamo o puedo pedir una financiación o puedo que alguien me ayude de alguna manera, después voy devolviendo, pero yo podía devolver 1 por mes, no 10. Entonces vos decís, bueno, en un año pagaste todo, ¿no? Entonces, prácticamente entonces fue como decir, bueno, señor, tenemos este panorama. Acá, si vos no sos el que me está llamando, yo de acá no me muevo. Entonces, ahí empezó el proceso, ¿no? Lo primero que nosotros teníamos que hacer era un viaje al exterior, sacar un pasaporte. No teníamos pasaporte. Wow, qué desafío. Entonces, el pasaporte costaba 1.500 pesos. Eso hace 2 años. Entonces, con mi trabajo, con lo que teníamos, nos alcanzaba con lo justo. Nos alcanzaba para vivir. No nos podíamos dar ningún gusto, no nos podíamos dar ningún lujo, no nos podíamos dar nada porque estábamos muy con lo justo. Entonces, el pagar un pasaporte era más que un lujo. Uno dice 1.500 pesos, en ese momento realmente era bastante costoso y era prácticamente el gasto de la comida de 1 o 2 semanas prácticamente. Entonces era una inversión muy grande pero era lo primero que teníamos que hacer, era lo más accesible que teníamos para activar nuestra fe. O sea, ya creímos que el Señor nos habló, bueno, entonces ahora uno tiene que activar esa fe. Accionar en fe. O sea, exactamente, yo acciono. ¿Cómo acciono? Bueno, Señor, yo sé que vos me vas a proveer para que pueda sacar el pasaporte, no me va a faltar la comida, no me va a faltar nada, y voy a poder tener esto. Entonces, fuimos en fe, juntamos como pudimos, y sacamos el primer pasaporte. Fue desde que oramos al Señor y el Señor nos dijo que sí, hasta que pudimos conseguir el primer pasaporte, pasaron algo así como 40 días más o menos, un poquito más, un poquito menos, pero por ahí estaba el tiempo, y fue un parto, pero lo logramos. Se sacó el primer pasaporte, sí, bueno, ya tenemos un pasaporte. Bueno, eso se llevaba cambiar el domicilio, renovar el documento, sacar un montón de cosas que
era que había que ordenar para poder tener el pasaporte. Listo, se tuvo el primer pasaporte. Había que sacar el segundo. O sea, con todo lo que costó. Pero ya el haber accionado en el primero hizo que el segundo prácticamente ni costara. Claro. Fue como que el segundo fue como algo que vos decís, no sé, fue rapidísimo. Cuando quisimos acordar ya teníamos los dos pasaportes y habían pasado, no sé, 50 días. Muy poco tiempo. Entonces ahí empezamos a ver cómo el Señor empezó a orar, ¿no? Entonces, esa es la parte que se activó de nuestra fe en ese primer momento, ¿no? Pero bueno, era el pasaporte. Nos faltaba el viaje, la estadía, ¿no? Sí. Y eso era, o sea, si el pasaporte costaba 1.500 pesos cada uno, el pasaje nos costaba alrededor de 40.000 pesos los dos pasajes, y más o menos en el mismo orden estaba el alojamiento, sí, porque era el lugar que había que pagar en dólares, el cambio, ¿no? Y encima empezó a pasar algo, porque esto fue como algo que tremendo y que nos sacudió también. Sí. Nosotros, cuando nos convocan, el dólar valía 18 pesos. Wow. Fue el momento donde empezó a subir, que se fue como a 20 y pico de pesos, ¿no? Como casi, no, a 30 y pico, casi 38 pesos llegó el valor. Sí. Entonces, en todo ese tiempo, lo que nosotros teníamos como que iba a ser una deuda de, no sé, por decirlo, de 20.000 pesos, se terminó transformando en una deuda de 40.000. Wow. ¿No? O sea, un valor muy alto, vamos a ponerlo así, un valor muy alto. Entonces, realmente, o sea, la diferencia entre lo que uno ganaba como sueldo a lo que tenía que tener eran prácticamente 10 veces más. Más o menos, sí. Prácticamente, o sea, pagándolo en cuotas, hubiese sido 20, 25 sueldos. Wow. O sea, más de 2 años. Mucho más de 2 años. Un desafío de fe, la verdad que era un desafío de fe tremendo, o sea. Muy grande. La fe probada. Muy grande. Entonces, realmente costaba todo. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, Señor, empezamos a orar. Lo que hicimos fue empezar a ponernos hicimos como unos mini billetitos, que era lo que nosotros teníamos que gastar. Entonces, un billetito decía pasaporte, en otro decía boleto de avión 1, boleto de avión 2, estadía 1, estadía 2, gastos, porque había que tener gastos, ¿no? de micro, movilidad entre medio del lugar donde íbamos, o sea, todo. No dejamos nada, o sea, porque si no después vas a decir, bueno, vos me pediste todo esto, pero esto no me pediste. Entonces había que pedir todo y poner en claro todo lo que necesitábamos. Entonces fue empezar a orar por eso, y el Señor nos dijimos, Señor, ¿qué podemos hacer para poder obtener estos recursos? O sea, nosotros te queremos, nosotros tenemos fe, nosotros confiamos en vos, pero sabemos que algo tenemos que hacer, ¿no? Entonces el Señor ahí nos empezó a hablar, y el Señor nos dijo algo que fue muy tremendo para nosotros. Primero, había que aprender a dar cuando no tenía, porque es fácil dar cuando uno tiene, pero cuando uno no tiene es mucho más difícil. Y ahí fue preguntarle al Señor, ¿qué es lo que nosotros podemos dar? Una de las cosas que Dios nos pidió fue tiempo, poder dar tiempo, ¿no? Otra de las cosas que fue bueno poder dar era si teníamos algún sembrar lo que por ahí para nosotros no era importante, pero para otra persona sí lo era. El Señor nos dijo, esto lo podés sembrar, esto lo podés dárselo a esta persona. No, en otro momento hubiese pensado en venderlo, pero en ese momento el Señor me dijo, lo tenés que dar. Bueno, listo, Señor, lo damos. Y orando una noche, vimos como que todo esto que estábamos nosotros haciendo, ¿no? Era como tirar semillas en un campo y esperar que en algún momento empezara a dar fruto, ¿no? Entonces vimos que nosotros estábamos entregando muchos recursos en tiempo y dando tiempo. Eso lo vimos como unas semillas que caen en la tierra, y ahí estaban. Entonces dijimos, bueno, en algún momento esto va a dar fruto. Y el Señor, volvimos, mientras estábamos en la oración, nos dijo el Señor, bueno, ahora ustedes tienen que orar para que llueva. Ustedes lo tienen que regar con algo. Entonces el Señor nos dijo, oren
para que llueva. Listo, dijimos, Señor, gracias, nos está dando nos fue guiando y una buena estrategia, y el Señor nos habló de levantarnos a la madrugada. Sí. Pleno invierno, levantarse a las 3 de la mañana era todo un desafío, porque es lindo levantarse por ahí cuando hace 40 grados de calor, que a veces uno ya no tiene ganas de dormir o algo, pero cuando hace mucho frío, por más estufa que uno se ponga, hace frío. Sí, sí. Entonces fue ese desafío de levantarnos a la madrugada, y el Señor nos dijo que esa oración, esa adoración que tuviésemos en ese horario, iba a ser la lluvia temprana, la que regaba esas semillas durante la mañana, ¿no? Y después teníamos oraciones a la tarde, y esa era la lluvia tardía. Entonces el Señor nos había dicho como que eso era la estrategia que tenía para nosotros, ¿no? Pero eso fue lo que el Señor nos habló en particular a nosotros. Lo digo así porque a veces uno se toma del ejemplo que habla otro y dice, bueno, voy a hacer lo mismo, voy a hablar de esta manera, voy a buscar de hacer esto, y en cambio el Señor lo que te dice. Eso fue lo que nos dijo en particular. Volvemos a cometer ese error. No, voy a agarrarme de lo que está compartiendo él, en vez de preguntarle a Dios de vuelta. O sea, es como que la hacemos fácil, ¿no? Alguien decía, no voy a tener bendiciones de rodillas ajenas. Es que es cierto, es que por lo general muchas veces queremos tener resultados, pero volvemos a caer en métodos. Claro. ¿No? Y no es que uno está en contra de los 10 pasos para, o los 15 tips para tener, pero siempre es importante preguntarle al Señor qué es lo que tiene para cada uno, ¿no? Porque eso es lo que activa la fe, eso es lo que te saca de la presunción, ¿no? Entonces vos estás haciendo conforme a lo que Dios te dijo, porque recordemos algo que es muy importante, la fe viene por el oír. Entonces cuando yo le pregunto a Dios, Dios me responde, estoy escuchando la voz de Dios, entonces yo estoy actuando en fe, y ahí es donde viene la fe. Y ahí es donde se activa la fe. Y ahí es donde se separa la presunción de la fe. El poder escuchar a Dios, escuchar su voz y obrar conforme a lo que Él me está diciendo. ¿De cuántas maneras Dios nos habla? Puede ser con voz audible, que algunos dicen que lo escuchan, y yo lo creo. Y a veces Dios nos habla, pero muy sutil y muy bajito, que nuestro espíritu lo escucha. Pero para aquellas personas que todavía no tienen los sentidos entrenados, como dice Pablo, o sea, entrenar la parte espiritual. El decir, Dios me habla, ¿y de qué manera Dios te puede hablar? Te voy a decir, bueno, no vamos a decir que Dios habla de esta manera sí o sí, porque no queremos que se agarren de eso, pero sí entendemos de que Dios te puede hablar a través de una visión, a través de la palabra, de la Biblia leída, a través de quién, de un hermano también. No, a través de esto mismo que estamos hablando y compartiendo, esto es, igual. Muchas veces uno lo puede tomar como la voz del hermano tal, pero es una respuesta a tu oración. Entonces, sé que muchas personas que están escuchando esto sienten en su corazón y van a entender que es Dios mismo que está hablando, son respuestas a sus oraciones. Lo único que te pido es que no tomes el método, sino que le preguntes a Dios cómo moverme. Y ahí mismo el Señor te va a hablar con una palabra, te va a hablar con una visión, te va a hablar de diferentes maneras. Aún una adoración puede darte una estrategia. En un momento de adoración puedes estar adorando y el Señor te puede estar en ese momento mostrando qué es lo que tenés que hacer. O sea, muchas veces encasillamos a Dios en que nos dice, vos tenés que ir a este lugar, y escuchamos esa voz como mitológica prácticamente. Cuando en realidad, en realidad el Señor nos habla tan a nuestro corazón, nos habla tan dulce, nos habla, creo que uno se va a dar cuenta. ¿Saben qué? Esto lo aprendí mucho tiempo con esto, que cuando Dios habla, lo primero que imparte es paz, lo primero que vas a sentir es paz, porque esa es la esencia de Dios, es parte de su esencia. Él va a transmitirte paz, porque qué mejor que la seguridad. Cuando uno escucha la voz de Dios, lo primero que uno toma es seguridad. Entonces ya está, ya te sentís que decís, ahora me doy cuenta que, ¿no? Y cuando no es Dios, al contrario, va a producir ansiedad. Uno lo va a poder identificarlo mucho más rápido en ese sentido. Va a decir, y va a estar pensando, ¿no? Y va a decir, ¿era o no era Dios? ¿Era o no era Dios? ¿Era o no era? Porque no está seguro. Entonces, esa ansiedad va a generar que va a decir, de volver a pensar y volver a preguntar, ¿realmente era tu voz, Señor, o escuché mi corazón? Y sumada a la ansiedad, creo que se viene
se me viene algo que es muy natural en todos nosotros, es el buscar la aprobación en otras personas, ¿no? Y no preguntarle a Dios, sino el empezar a buscar el consejo tratando de encontrar la aprobación de lo que yo escuché, para dar por sentado de que fue Dios hablándome. Eso Eso tiene, funciona. eso cae uno en que en la comodidad de no pagar el precio. Por eso creo que todo esto tiene que ver con ese punto, ¿no? De que las cosas en el reino tienen su costo, pero vale la pena. Pero vale la pena siempre, ¿no? No le daré al Señor algo que no me cueste. Exactamente. Decía David. Entonces, ahí es donde uno tiene que partir de ese lugar, ¿no? Siempre vivimos en un evangelio muy cómodo, donde es dame, dame y dame y solamente dame. Y Dios está buscando hijos que sepan lo que es Dios, que sepan lo que es el reino, que no se queden como ni el hijo pródigo, ni el hermano del hijo pródigo. Que uno se fue y malgastó todo y el otro se quedó y no sabía cómo usar lo que tenía, ¿no? Entonces Dios quiere hijos del reino que sepan cómo administrar el reino, que sepan cómo invertir en el reino. Sí, algo que me recuerdo una frase que no recuerdo bien quién la dijo, pero la salvación es por gracia, pero el reino es por sacrificio, por dejarlo, por darlo todo por él, en todos los aspectos, ¿no? Eso es muy gráfico, ¿no? Porque Yeshua vino a traer reino, no vino a traer salvación. Y muchas veces hemos estado inmersos en la salvación. Y es el estar viviendo en la salvación por gracia, es órenme, denme, órenme, cariñenme, Claro. denme, todos los me que se te ocurran entran dentro de la salvación. Pero cuando pasamos al reino, es cuando ahí entramos en este proceso que el Señor, en este caso, los llevó a ustedes a decir, listo, ¿tienen fe? Perfecto, vamos a ver la fe que hay en ustedes. Y entra este juego de ¿es el Señor o soy yo? ¿Es el Señor o soy yo? Y es la fe donde empieza a ser probada, ¿no? Es cierto. Es algo que mientras estás hablando es como que recordaba, ¿no? La mayoría de las parábolas que hablan del reino son duras, Sí, son fuertes, no son, bueno, mirá, para acariciarte el lomo, sino que son palabras duras que requieren de un esfuerzo muy grande para poder lograr lo que está pidiendo, ¿no? Entonces, sumo un poquito a eso y bueno, y siguiendo un poquito con todo esto, había que empezar a ver ya, la fecha se iba acercando ya, y, claro, había que sí o sí comprar el pasaje. Era como que, bueno, ya era el tiempo, ya todo lindo, todo muy bonito, toda la oración muy hermosa, todo esto que el otro. Bueno, Señor, vos tenés que ayudarnos a ver cómo vamos a hacer esto, cómo vamos acá, cómo vamos a hacer lo otro. Y cuando fue el momento de sacar el pasaje de avión, sí. eh, me llaman para otro trabajo. No, Entonces fue todo un tema. ¿Por qué? Porque iba a empezar a trabajar en otro tipo de trabajo, recién empezar y tenía un viaje por delante. claro. Pero que bueno, decir, bueno, el Señor proveyó un trabajo para poder solventar ya los gastos que venían. O sea, ya tener dos trabajos era como una carga más liviana, entonces se hizo menos costoso. Ya uno estaba pensando igual en sí. El margen era, si era de de pagar 2 años, se achicó a 1 año, pero ya era más accesible por ahí. No. Entonces, se presenta esto del nuevo trabajo y lo bueno es que pudimos pagar el pasaje del avión, Qué bueno. ¿no? Ahí el señor nos proveyó, listo. Entonces, de la nada ya teníamos los pasaportes y el pasaje en avión. Pero Ya teníamos. permitime Sí, preguntarte algo, porque también sí, la probada aún en este proceso cuando vos empezás un trabajo nuevo y Dios te está diciendo, mirá que el mes que viene tenés que viajar. ¿A quién le vas a creer?
al trabajo que te estoy dando o a lo que yo te estoy pidiendo que hagas para mí? ¿No? Porque es como decir, se me viene esta imagen, vos entrando delante de tu jefe y decirle, mira, yo empiezo, pero el mes que viene yo me tengo que ir de viaje. Ahí está marcando como un límite y levantando a decir, ojo, la prioridad la tiene Dios y no el trabajo. Y eso también es una fe, es parte de nuestra fe que está siendo probada, ¿verdad? Exacto, exacto. No, es que acá uno se da cuenta realmente, o sea, nosotros empezamos a ver que nuestra fe fue puesta cuando sale lo del trabajo. Yo estaba dispuesto a, si era necesario, si el trabajo me iba a privar de este viaje, estaba dispuesto a renunciar. Y fue decírselo al Señor, ¿no? Ya tuvimos una experiencia un año anterior, cuando viajamos a La Paz. Yo tenía que decidir, o sea, no me daban el permiso para viajar a La Paz, y al trabajo renuncié, ¿no? Y renuncié y le dije al Señor que bueno, que él era mi prioridad, era Él, que sabía que o sea, que Él me había llamado para esto, ¿no? Y desde ahí empezó todo este proceso, ¿no? Entonces, en ese viaje le dije, Señor, yo renuncio al trabajo, llamé a mi jefe, le dije, miren, yo no voy a trabajar más, renuncio, porque el trabajo me priva de hacer esto, esto y esto. Eso fue a las 8:30 de la mañana. A las 10:30 de la mañana me llaman por teléfono, no, queremos hablar con vos, no renuncie, te damos los días, quedé tranquilo. Pero fue o sea, lo tuve que hacer, ¿no? Y estando en la escuela de La Paz, en Bolivia, cuando fuimos, me llaman y me avisan que hay un trabajo, que es este trabajo que sale ahora, antes del viaje. Sí. Estando en ese lugar, sale lo de este trabajo. O sea, no es que una cosa es consecuencia de otra. Entonces, cuando estaba acá, yo ya había renunciado a mi primer trabajo y el Señor o sea, el trabajo lo tuve de vuelta. O sea, nunca me echaron, sí, pero yo estuve dispuesto a hacerlo. Entonces, en este otro me pasó lo mismo. Dije, Señor, yo si tengo que renunciar, renuncio. No, nada me va a privar de cumplir con lo que vos me pediste que haga. ¿Por qué? Porque tenía el aval de su voz. Sabía de que Él me había dicho que vos tenés que estar acá. Entonces, cuando entendí eso, y sé que fue así, y es su voz siempre hablando, le dije al Señor, dispuesto estoy. ¿Listo? Me llaman al trabajo, esto fue en junio, casi fines de junio, ahora va a ser prácticamente un año, 2 años, y dije, bueno, Señor, yo acá estoy. Dispuesto estoy. Ojo, no estamos diciendo que si el Señor te está llamando, renuncias a tu trabajo porque Él te va a dar trabajo. Esto es lo que vivió Ángel y queremos ser muy claro en esto. Si el Señor te está hablando, te tenés que tomar estos 40 días, 50 días que ellos, por lo menos mínimo, preguntándole al Señor, ayunando, buscando de madrugada, para tener la certeza de que fue nuestro Padre dándonos esa orden y pidiéndonos tal cosa. No queremos que digas, no, porque escuché y Dios me tiene que proveer porque como este hermano renunció. Ojo, es tener la certeza y la plena confianza y haber escuchado a Dios mismo hablándote, diciéndote, sí, yo te estoy llamando a hacer tal cosa. Exacto. ¿Verdad? Que en el episodio anterior dijimos que Dios se provee a sí mismo. Y esto es lo que está viviendo Ángel, lo que vivió Ángel en este proceso es Dios mismo proveyéndose a él los recursos, el ministerio que tiene Ángel, los talentos de Ángel, todo lo que es en sí, su persona en sí. Dios necesitaba de Ángel en tal lado, en otro país. Y es por eso que Dios fue llevándolo por este proceso. Más que nada para que crezca su fe y para que él vaya posicionado en otro nivel de fe para lo que Dios le iba a encargar. Somos cuidadosos en esto, no queremos que a la primera o a la ligera digas, no, Dios me pidió esto y voy a renunciar. No, tienes que tomarte tu tiempo, preguntarle a Dios, decirle, Señor, sos vos hablándome, y tomarte un tiempo de intimidad con Él. Y eso se hace en intimidad. Exacto. Es que Dios no nos pidió que renunciáramos, pero uno estaba con esa disposición. ¿Por qué? Por esto mismo, haber escuchado a Dios primero. Sin haber escuchado a Dios primero,
nunca tomes una decisión de esta magnitud. Siempre. Esto sí que es un paso y una llave para tomar. Nunca tomar una decisión sin antes que haberlo consultado con Dios. Punto aparte. Entonces, empiezo a trabajar, pleno invierno, 1 mes, 2 meses, y ya estábamos a la puerta del viaje. Entonces, fue a hablar con la persona que me había contratado y decirle y explicarle, y me pasa esto, lo otro, tengo que viajar de tal fecha a tal fecha. Esto era en la primera semana de septiembre. Entonces, y eran 10 días. Que era bueno, no eran 3 días, 4 días, no, 10 días. Era entre ida y vuelta con todo, era aproximadamente 10 días. Entonces fue todo un tema en el cual empezar a hablar de vuelta. O sea, pero ¿qué? Algo que nos había dado entendimiento fue por qué el Señor nos pidió que sembráramos tiempo. En el primer momento no lo entendimos, de levantarnos temprano y orar de madrugada, y orar todo ese tiempo e invertir ese tiempo. No lo habíamos entendido quizás de esa manera, lo entendimos después cuando vino todo esto. Nosotros habíamos sembrado tiempo, entonces teníamos que cosechar ese tiempo. ¡Wow, mirá! Entonces fue presentarse, hablar y decir, mirá, fulanita de tal, yo tengo un viaje así, por este y por este motivo, que yo estoy dispuesto, o sea, estoy dispuesto a, si tengo que perder el trabajo, ya está, porque bueno, la verdad esto lo vengo, antes de empezar acá ya estaba con este viaje, o les pido que si quieren no me paguen el sueldo. Bueno, pues déjame que te contesto, te averiguo, y pasaban los días y no había respuesta, pasaban los días, no había respuesta, hasta que mediados de agosto, casi ahí nomás, a 15, 20 días, me avisan que me habían dado los días. Te damos 15 días para que vos te puedas tomar, no te vamos, o sea, es más, no tenemos inconveniente en que lo hagas, listo. ¡Wow! ¡Qué tremendo, qué poderoso! O sea, confiamos en el Señor, y el Señor respondió. Creo que todo se fue dando conforme a lo que el Señor iba hablando. Sí. Nos faltaba cubrir los gastos del alojamiento. Y bueno, lo mismo, todo este tiempo orando, preguntando al Señor, y el Señor en su gracia y en su misericordia, hubo gente, hermanos, personas que empezaron a sembrar en nosotros. Sin que nosotros dijéramos nada, ni a dónde íbamos, ni nada, la gente se empezó a acercar y a ofrendarnos. Y a ofrendarnos en moneda local y en moneda extranjera. Ahí está Dios proveyéndose a sí mismo, ¿no? Totalmente, totalmente. Llegamos a cubrir casi todo el hospedaje. Nos faltó una parte, eso sí, pero en realidad que era el esfuerzo que nosotros teníamos que hacer. Fue prácticamente muy poquito. Esto es es como una semilla de fe que queremos que sea plantada en nuestras vidas, primero en mí, y yo reconozco que necesito fe para seguir creciendo y entendiendo más los diseños de parte de Dios que tiene Él para mi vida, para tu vida, para cada uno de los que escucha esto, ¿no? Yo tomo esta semilla de fe porque sé que va a traer fruto. Y a contracara de esto, la presunción, ¿cómo se presenta? Porque hemos hablado de la fe y cómo el Señor se provee y cómo el Señor nos ha dado, nos fue guiando etapa por etapa, ¿no? Y nosotros fuimos respondiendo. Lo importante es creer y responder y accionar en fe. Pero en esto me supongo que se levantó la presunción. ¿Y en qué momento? Todo el tiempo. ¿La discerniste? ¿Cómo la diferenciamos a la presunción? ¿Qué es la presunción en sí? La presunción tiene mucho que ver con lo que es el orgullo. Y el querer hacer las cosas como a uno le parece. Y la presunción muchas veces tiene que ver con querer ayudar a Dios. Ajá. En querer colaborar con lo que Dios hace. Entonces, en todo este tiempo yo podía haber dicho, bueno, voy y en vez de esperar que Dios me diera este trabajo, nosotros dijimos, y si nosotros empezamos a trabajar y hacemos esto y esto, íbamos a ocupar mucho tiempo y quizás ese trabajo que iba a venir no lo íbamos a tener.
Entonces, en todo momento pensamos en cómo nosotros ayudar a Dios, en cómo nosotros poder juntar los recursos por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios métodos. Entonces, en ese punto es donde la presunción es muy parecida a la fe. Esto que quede claro, son muy parecidas. Son muy parecidas. Wow. Son hasta, no sé, por poner un ejemplo, lo voy a poner con un ejemplo creo que claro. No todos los vinos son iguales. Tal cual, sí. No todos los vinos son iguales. ¿Es vino? Y sí, pero no es vino. O sea, y uno sabe que tiene sus cosas y su trabajo, su tiempo. Bueno, la fe y la presunción muchas veces tienen que ver con eso. Puede ser la mejor botella del mundo, tener toda la apariencia por fuera, la etiqueta, la presentación, este es el mejor vino que voy a tomar en mi vida, y adentro tiene queroseno. Claro. ¿No? Y el otro quizás sea un envase que uno diga, bueno, no vale la pena, nada, y tomaste el mejor vino de tu vida. ¿No? Entonces, a los ojos nos pareció mejor nos pareció mejor la mejor botella, y en realidad tiene que ver con todo lo que hay dentro, la esencia tiene que ver con lo que realmente es fe y presunción. ¿No? Entonces, cuando uno habla de orgullo, habla de esto, ¿no? De todo se parece. O sea, cuando hablo del corazón, mi corazón me va a decir siempre, es por este lado, es por este lugar, es por este camino, tenés que ir por acá, tenés que ayudar, no lo dejes a Dios solo. ¿Cómo lo vas a dejar a Dios solo? Se me venía, quizás es muy común, ¿no? El Señor nos decía, o sentíamos, que teníamos que hacer tal evento, y lo primero que hacíamos es hacer empanadas, para revender empanadas y hacer empanadas para juntar los recursos. Y a contracara de eso, puede haber sido Dios mismo, pero nosotros tenemos que preguntar, Señor, ¿cómo hacemos? ¿No? Otra vez volvemos al punto número 1, donde inició todo. Señor, ¿y cómo vamos a obtener tal cosa? Porque capaz que Dios nos está diciendo, sí, tenés que hacer esto, te estoy llamando para esto. Pero no salgas a hacer empanadas ahí nomás, y eso es parte de ayudar a Dios, ¿no? En vez de preguntarle, Señor, bueno, guíame cómo querés que juntemos esto, cómo querés que hagamos esto, ¿no? Se me venía ese ejemplo, ¿no? De decir, bueno, nos está llamando, hay que comprar un parlante para el sonido. Listo, a vender empanadas. Y capaz que el Señor traía a alguien de afuera y dice, no, mire, vengo con la idea de sembrar para comprar el sonido, pero vieron que ya compraron. Y el hermano capaz que traía todo un equipamiento. Claro. Y vos terminaste comprando un parlante nomás. Por eso, por pensar en la presunción, ¿no? Por presumir o por tener esta fe de presunción, esta presunción en vez de fe de querer ayudar a Dios y no preguntar. Sí, creo que en sí la diferencia básica es en lo que escucho, ¿no? Si yo escucho a Dios, ¿no? Escucho al Señor, el fruto es fe. Cuando escucho mi corazón, escucho el alrededor, escucho otra voz, escucho el alma, ahí el fruto es presunción. Creo que la mejor definición y práctica es esa, ¿no? Como lo dijimos antes, uno va a tener, cuando Dios habla, trae paz, seguridad, y sabés que todo va por el camino correcto. Cuando habla el alma de los demás, sonamos. Ahí empezamos con la ansiedad y las cosas que no llegan y qué pasa, y viene el tiempo y cómo hacemos y cómo encaramos, y ahí empieza la desesperación. Está bueno. Y ese es un punto. Cuando es fe de parte de Dios, hay paz. Cuando hay presunción, hay ansiedad. Muy claro ejemplo para discernirlo rápido, ¿no? Muy claro, muy bueno, está muy bueno. Creo que eso te lo va a ayudar en muchas cosas, aún en decisiones que por ahí toman, cosas que por ahí tienen que resolver, nos va a ayudar muchísimo eso. Está tremendo. Me tomaba de un pasaje bíblico que dice Génesis 15:16, ¿no? Y creyó Abraham a Dios y le fue reconocido y le fue contado por justicia. Y Dios responde la oración de los justos. El tema es creer a Dios. Y Él reconoce, la fe nos hace justos, ¿no? La oración del justo puede mucho, dice la palabra. ¿Y quién es el justo? El que cree, el que tiene una fe genuina.
se me venía esto, y algo que me habías compartido, creo que la presunción estaba muy ligada al arrogante, al orgullo, a la soberbia. ¿Cómo lo definiríamos, no? Porque está involucrada está demasiado involucrada nuestra alma en la presunción, no lo espiritual, sino el alma, ¿no? Totalmente. Creo que ese punto, un poco lo que te decía del orgullo, es que lo defino de esta manera. Sí. Dios es el que nos quiere ayudar. Todo esto nace en el corazón de Dios. Sí. Y Dios es el que nos quiere promover. Entonces es simplemente obedecer, es simplemente ser fiel. ¿No? Sabemos que fe y fidelidad van de la mano. Entonces es ser fiel a Dios. O escucho la voz de Dios, soy fiel, listo. Entonces, ¿qué pasa con el arrogante? ¿O qué pasa con el soberbio? ¿O qué pasa con el altivo? Empieza a querer actuar su corazón, en no dejarse ayudar. Lo primero que sale es, no, yo no necesito esto, yo sí que puedo, yo puedo solo, yo lo puedo hacer solo, yo me puedo encargar, yo lo voy a lograr, y ese es el punto. Entonces, ese es un punto de por qué va en contra del orgullo, lo que es, va tomado de la mano del orgullo lo que es la presunción. Porque Dios es el que se quiere glorificar. Dios es el que está haciendo la obra. O sea, sabemos que todo es por Él y para Él. Entonces, tengo que dejarme ayudar por Él. Tengo que dejarme guiar por lo que Él me está diciendo que haga. Entonces, ahí es donde pongo mis ojos en Él y voy caminando hacia Él. Y voy a lograr lo que Él me está pidiendo porque le soy fiel a Él. Soy fiel a su voz, soy fiel, reconozco su voz, la escucho y me muevo conforme a lo que Él me está diciendo. Entonces, si te das cuenta en todo lo que estamos hablando, todo tiene que ver con toda la esencia de lo que es nuestro Señor, la esencia de Yeshua. Es fidelidad, fe, gozo, paz, paciencia, ¿no? Todo tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque vamos camino a tener eso, ¿no? Entonces, ahí es donde vas viendo el trato, viendo cómo Dios te pule, cómo Dios te trata, cómo se foguea la fe, ahí te das cuenta todo eso, ¿no? ¿Pero por qué? Pero creo que lo importante es la fidelidad. Porque como decía, ¿no? Abraham creyó, le fue contado por justicia, y él fue fiel a Dios. Sí. Fue fiel. Entonces, la mayoría todo se habla de fe, pero ¿qué es lo que se habla de la mayoría también? Es que fueron fieles a Dios. Fueron fieles a Dios. Entonces, mantenerte en fidelidad, mantenerte en fe y fidelidad es importantísimo. Es muy importante eso. No. Eso te va a hacer que no te desvíes nunca y que siempre vayas en humildad a lograr el objetivo que Dios tiene por delante, ¿no? O sea, si uno está contando esto ahora, no es porque se enorgullece de contarlo, sino que todo el momento fue un momento de nosotros internamente sabiendo un par de personas lo que estábamos viviendo y nosotros todos ahí orando y bueno, no es que lo andamos contando, no, mirá lo que estoy pasando, mirá lo que estoy haciendo, mirá dónde Dios me quiere llevar. No, fue simplemente puertas adentro, orar, pedirle a Dios y Él respondió. Dios. Y en todo vimos su mano. Dios se fue fiel en eso. Siempre es así. Porque si vos le respondés a Dios con fe y fidelidad y sos fiel, Dios te va a responder con fe, con fidelidad, te va a responder con todo lo que necesitas. No te va a hacer faltar nada. Bueno. Y aún te va a sorprender, porque el final de todo esto es súper sorprendente. Sí. Porque ese es el punto. Dios te da más de lo que te imaginás. Porque a veces vos decís, pero me quedó una parte por cubrir. No fue todo. Y dijimos eso. Y cuando volvimos del viaje, me esperaban en el trabajo y yo dije, bueno, hasta acá llegamos, gracias por el trabajo, porque fue una reunión querían hablar personalmente conmigo. Digo, bueno, será porque me quieren despedir. Y cuando llegué, me dijeron, mirá, tenés que firmarme la autorización que te dimos para poder viajar. Y en la carta me decían, la verdad que no la tengo acá a mano la carta, pero en la carta me decían, como empresa, estamos de acuerdo que vos puedas realizar este viaje que tiene un propósito para tu vida. Tal cual le estoy diciendo, tal cual decía la carta. Wow. ¿No?
y creemos que, bueno, que como nosotros te damos ese permiso para que vos lo puedas hacer, y la verdad que es un placer que la empresa, una persona pueda realizar todo esto, llevarlo a cabo, llevar adelante todo este tiempo. Fue prácticamente una carta de bendición. Que una empresa te dé esa carta fue como, wow. Y con 2 meses de trabajo. Claro. Realmente eso fue tremendo. Es la mano de Dios obrando grandemente, porque llevas 2 meses de trabajo y todavía ni siquiera pasás el mes de prueba, porque son 3 meses, ¿no? Lo normal. Literal. El Señor se manifiesta y te damos gracias, Padre, porque la verdad que sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus frutos son más altos que los nuestros. No podemos limitar a Dios en nada, porque si lo limitamos no podemos ver su mano poderosa obrando. Así es. Yo la verdad que agradezco tanto a Dios que estés compartiendo esto, porque sé que es un tiempo oportuno para no dejar nada al azar, sino que ni mucho menos limitar a Dios, sino por el contrario, es meterse más en intimidad y decir, Padre, te quiero ver obrar, te quiero ver respondiendo, te quiero ver haciendo lo que tú quieres que yo haga, porque es para Él, ni siquiera es para nosotros, es para Él. Y eso trae fruto, eso edifica nuestra alma, eso trae frutos y semillas a nuestro espíritu, y nuestro espíritu al alma, y nuestra alma al cuerpo, y de pronto estamos bendiciendo a otros, abriéndonos a otros como lo estás haciendo ahora, ¿no? Soltando semillas, palabra de fe, palabra de restauración para aquellos que aún dejaron de creer en Dios porque no respondió en oración en un momento oportuno. Y quizás no fue que Dios no respondió, sino quizás estabas viendo desde la presunción y no desde la fe, porque te faltó ese punto número 1, preguntarle a Dios. La verdad que yo bendigo tanto al Padre y bendigo tanto tu vida que trae luz a esto para poder separar la presunción de la fe. La verdad que gracias Padre por este tiempo. Amén. 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 No, realmente que hemos sido muy bendecidos, y cerrar simplemente con lo que fue la reunión esa en el trabajo, porque es la frutilla del postre, ¿no? Después de eso me convocaron para ofrecerme un puesto en el trabajo más alto, o sea, para poder, sería un ascenso, ¿no? Inesperado, ¿no? Entonces ahí vemos que Dios nos sorprende mucho más. Y nos da más abundantemente de lo que llegamos a pedir o a entender, ¿no? Entonces me uno a la oración y a lo que está soltando mi hermano, de saber de que muchas veces chocaste por ahí y dejaste de confiar y de creer, pero este es el tiempo donde Dios se acerca a tu vida para que vuelvas a confiar y creer en Él. Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Dios siempre da más abundantemente de lo que pedimos y nuestra mente entiende. Eso es verdad. Eso es verdad. Es así. Es así. Las cosas muchas veces fue movernos por nuestro corazón, movernos por nuestro ímpetu, por lo que había en nuestra emoción, y salió y dijimos, hagamos tal cosa. Y terminamos endeudándonos, terminamos por ahí hasta enojados con Dios por decir, mirá lo que hice. Pero te animo, amigo, te animo, hermano, a que puedas, desde este lugar, primeramente preguntarle a Dios y saber que Dios va a responder. ¿Sabes? Muchas veces uno dice, ¿cómo le pregunto a Dios? Como le preguntarías a tu papá, como le preguntarías a la persona que tenés a tu lado, a tu amigo, a un conocido, tengo que hacer tal cosa, entiendo que Dios me está hablando de tal cosa. Dios, ¿sos vos? ¿Sos vos el que me está diciendo que haga esta cosa, que me anime a hacer esto otro, que emprenda este negocio, que vaya en búsqueda de esto otro, que entre a este trabajo? ¿Sos vos, Señor? Vos es el que abriste la puerta. Muchas veces la necesidad habla. Y porque necesitamos algo y se aparece lo primero y decimos, acá está la respuesta. Déjame decirte algo, que es, Señor, esto viene de tu corazón, esto va a ser de bendición. Dios mismo te va a decir si sí o si no. Porque muchas veces tomamos lo primero que viene porque estamos necesitados.
y nos perdemos de algo mejor, simplemente por no haberle preguntado a Dios. Entonces, como arrancamos, preguntale a Dios siempre, básico. Punto número 1, llave más hermosa que Dios puede darte en este día, preguntale a Dios qué hacer, cómo moverte, qué es lo que tenés que encarar, cómo hacerlo. Fundamental, preguntarle a Dios. Dios, ¿sabes algo? Y esto es otra llave que te voy a dar, que el Dios te está regalando, no yo. Dios te está regalando esta llave. Yes. Dios es bueno. Todo el tiempo. Dios no es malo. No es una persona rígida, no es un padre duro, no es un... Pudimos tener experiencia con nuestros padres difíciles, duras, que ni las comprendimos. ¿Por qué mi papá reaccionó así? ¿Por qué va? Y muchas veces nos acercamos a Dios de esa manera. Dios no me va a responder, Dios es malo conmigo, la verdad, se la tomó conmigo. Siempre me sale todo mal. ¿Para qué le voy a preguntar? ¿Para qué voy a perder el tiempo? Yo te animo en este día, en este tiempo, a que puedas preguntarle hoy al Señor, ¿no? En las pequeñas cosas, Señor, esto es tuyo, esto viene de tu corazón, esto es para bendición en mi vida, esto es para mejor, esto es bueno, esto sirve, esto realmente es lo que es para mí. Tal cual. Y espera a que Dios te responda. Y vas a sentir esa paz que va a inundar tu corazón, vas a sentir esa presencia de parte de Dios tan tremenda, que vas a comprender en ese instante que es Dios respondiéndote. Sí. Y eso va a cambiar y determinar muchas cosas en tu vida. Así que te bendigo, te animo a que lo puedas hacer. Te animo a que puedas tomar este pequeño principio de primero preguntarle a Dios y que su paz llene todo tu hogar, toda tu vida, y a partir de ahí tomes y consultes cada decisión con Él para que tengas éxito. Para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Así es, que sea Él produciendo en nosotros una fe genuina, ¿sí? Una fe que separa de toda imitación de fe o presunción, ¿no? Gracias, Padre, porque tú te glorificas, y sé que esto que estamos hablando hoy va a ser de bendición para muchos, y rescato dos cosas muy importantes que soltaste. Primero, que la fe trae paz, la presunción trae ansiedad. Y lo otro que rescato y que es muy importante, la fe tiene que ir acompañado de fidelidad. Fe y fidelidad van de la mano. Así que tiempo oportuno es este para volverte al Señor, para empezar a caminar en fe y en fe, ¿no? Veo como que se levanta la presunción como un camino paralelo. Puede ser, como decía Ángel, es muy parecido, es casi igual, pero no, las bendiciones de Dios cuando son en fe no añaden tristeza. Y cuando caminamos por un camino de presunción, que es muy parecido a la fe, y por eso digo que es un camino paralelo. Puedo estar caminando por momentos en la fe y por momentos en presunción. Pero tu espíritu tu espíritu, y que el Espíritu de Dios nos empieza a marcar, decir justamente la pregunta número 1, ¿sos vos, Señor, que estás pidiéndome esto? Eso nos va a poner en el camino correcto, en el camino de la fe. Nos va a sacar de la presunción, nos va a sacar de donde el alma, el orgullo, la arrogancia o lo que yo creo que sé o la experiencia me dice que tengo que hacer. Eso es presunción. Aún la misma experiencia que uno tiene como cristiano, no, yo llevo 20 años en el Evangelio y puedo hablar de... Eso es presunción, porque estamos limitando a que el Espíritu Santo nos pueda hablar de algo fresco, de algo para hoy, ¿no? Y veía esto justo, que la presunción es un camino paralelo a la fe. El tema que está, la pregunta que separa es, Señor, ¿sos vos? Esa pregunta nos alinea de vuelta al camino de fe. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Bueno, Ángel. Y algo sí, chiquitito, algo para cerrar es, siempre lo que hagamos en fe, nunca en nosotros va a traer cansancio.
porque siempre vamos a estar en paz, en shalom, en reposo. Entonces, todo lo que vamos a hacer, nada de cansancio va a traer a nuestras vidas, no va a traer agotamiento, no va a traer fatiga, no va a traer una carga o un peso a nosotros, sino que va a ser tan ligero, tan dinámico, tan rápido, que para nosotros el proceso fue largo, porque fueron como 5 o 6 meses, más o menos, pero cuando lo vemos en un instante, porque así lo vemos como que pasó tan rápido. Fue todo un disfrute desde que Dios nos habló, desde ese punto base que Dios nos dijo sí, hasta que se terminó todo. Fue todo tan rápido, pero tan lindo, tan disfrutable todo, tan deleitoso, que realmente eso fue haber vivido todo por fe. Wow, qué tremendo. Me tomo de dos cositas de la nota que vos me diste. La fe, al usarla, nos va a llevar a un proceso de muerte, donde nuestro orgullo y altivez deberán morir en nosotros. Es tremendo esto. Y todo acto de presunción que yo haga va a traer cansancio, desánimo y fatiga. Dejemos de lado lo que nosotros queremos o lo que nos parece. Busquemos consejo en Dios. Busquemos ayuda aun cuando veamos que no avanzamos. Me agarro de esto porque está tremendo. Es cierto, lo acabas de mencionar. Qué lindo sería, Ángel, que puedas terminar orando por nosotros y soltando una de esta fe que el Señor nos ha impartido. Amén. El momento en que nos acercamos a Él, ¿no? Que dice en su palabra, el que esté falto de fe, que pida fe. Amén. Bueno. Gracias, papá, porque realmente es tu voz hablando y es tu voz recorriendo toda la tierra, Señor. Gracias. Gracias por este precioso mensaje que has hablado, por esta hermosa expectativa, Señor, y por esta fe, Señor, que es soltada en este audio, Señor. Cada lugar, cada casa, cada dispositivo que escuche este mensaje va a estar recibiendo fe y está siendo impartida fe en este momento sobre cada uno de esos lugares. Se activa la fe, se activa nuevamente el buscar a Dios, el preguntar a Dios, el esperar respuesta en Dios y en saber que Él va a responder y vas a tener lo necesario y la victoria en lo que vos estás necesitando en este tiempo. Oro para que en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, su fe esté puesta ahora en tu corazón, en tu vida, en todo lo que estás haciendo, para que dé fruto en abundancia, dé fruto para que des a otros, así como hoy estás recibiendo este fruto lo vas a tener y lo vas a dar a otros, y lo vas a dar a otros, y ese otro le va a dar a otro, y se va a multiplicar en cada uno de los lugares donde este mensaje está siendo escuchado, porque esa es la esencia y ese es el poder de nuestro Dios. No tiene límite, no tiene límite. El alcance, la distancia, el lugar donde va a llegar lo va a poner Él y va a recorrer todas las naciones. Gracias, Señor, gracias Señor. Bendigo tu vida, bendigo este tiempo y gracias por haber escuchado este mensaje, porque realmente tomaste esta disposición de escucharlo, porque ya en este momento Dios ya te habló. Y esta es una respuesta a lo que Dios te ha hablado. Te bendigo. Amén. Bueno, amados, queridos amigos y oyentes, así terminamos este episodio número 2. Esperamos que haya sido de crecimiento para tu vida. Así que nos despedimos. No te olvides de seguirnos. Estamos en Instagram, Conectados al Reino, en Facebook, en Conectados al Reino 2020. Desde ya, muchas gracias por tu compañía.